En breve, transmisión en vivo. 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 Prepara tu corazón. Reúne a tu familia. Dedica los próximos minutos para recibir y aprender de la palabra de Dios a través de esta transmisión. Bienvenidos a Renacer en línea. En puntos de crecimiento de la semana pasada, en el estudio del libro de los Hechos, hablamos sobre los retos del crecimiento. Recordemos. 1. Manejar la murmuración. 2. Mantener orden de prioridades. 3. Asumir la persecución. Hoy, miércoles 5 de mayo, estamos listos para un estudio más a través de esta transmisión. Con nosotros, los pastores Francisco y Elizabeth Estefania. Hola, buenas noches familia, ¿cómo estamos? A todos aquellos que se han conectado con nosotros de donde quiera que nos estés viendo, bienvenido seas a este tiempo. Gracias por unirte a nosotros, gracias por permitirnos a nosotros pues llegar a tu casa, ¿verdad? Y compartir esta palabra contigo. Nuevamente muchas gracias, estamos aquí porque queremos transmitirte la palabra de Dios, queremos estudiar, queremos que tú crezcas y que juntos podamos pues conocer más de todo lo que Dios nos ha dejado, tanta riqueza, tanta sabiduría y poderla aplicar pues a nuestro día a día. Así que gracias nuevamente por abrir las puertas de tu hogar y aceptarnos, estamos muy agradecidos por este acto
tan valioso para nosotros. Así es, y vamos a seguir en esta noche estudiando el libro de los Hechos. Ya llevamos 9 semanas, ¿verdad?, tratando esto, y estamos sumamente emocionados por el tema de hoy, así que vamos de una vez de lleno, ¿verdad?, al meollo del asunto. Acompáñanos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a estar hablando hoy sobre cualidades de un hombre extraordinario. Yo creo que cada hombre en la historia que ha logrado hacer cosas extraordinarias tiene sus características, y nosotros podemos aprender mucho de estos hombres y de estos registros que están en la palabra de Dios, y adoptarlos a nuestras vidas para que también nosotros podamos hacer cosas extraordinarias en el Señor, como lo hizo Esteban. Amén. Si tienes ya el texto, vamos a leer solamente los últimos versículos del capítulo 7 de Hechos. Desde el versículo 54 en adelante dice así: escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es interesante porque Esteban fue una de las personas que el pueblo escogió para servir a las mesas. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos sobre algunas murmuraciones que se levantaron porque aparentemente las viudas estaban siendo desatendidas? Y Esteban, junto con otros, fueron escogidos. Y es notorio por todo lo que Esteban empieza a hacer, de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Era un hombre que reflejaba gracia, que reflejaba poder, que reflejaba un hombre que en realidad había conocido al Señor. Y eso se empezó a ver por los frutos que estaba teniendo en todas sus acciones. Si vemos en el capítulo anterior, en el versículo 8, nos dice claramente de que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate que no era solamente el que se sabía que él estaba lleno del Espíritu, era que se veía. Es decir, habían frutos, e inmediatamente cuando una persona empieza a dar frutos de alguna u otra manera, hay personas que se van a levantar en contra. Dice el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos. Dice que se levantaron y discutían y disputaban con Esteban sin ninguna otra razón, porque lo único que Esteban hacía eran cosas buenas. Amén. Dice que prodigios y señales hacía él entre el pueblo. Eso nos enseña a nosotros de que de alguna u otra manera, cuando una persona da frutos, cuando una persona crece, cuando una persona le va bien, hay gente que no se va a sentir agradado con eso, agradada con eso, que va a levantarse sin ningún motivo, porque no había ningún motivo el por qué ellos arremetieran contra Esteban. Y sabe, es algo curioso, porque en el versículo 10 dice algo muy interesante. Dicen: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Así es. O sea, fíjate que cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, no importa lo que se levante contra ti, la persona no van a poder hacerte nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti, porque Dios está... O sea, no había nada en contra que decir. Así es. No podían hacer absolutamente nada. Ellos sabían
por los frutos y por las palabras que él estaba en lo correcto. Así es. O sea, estaban enojados, sí, por Sí. lo que él estaba haciendo, pero no podían hacer nada porque era una realidad. Y eso nos enseña de que no todo mundo va a estar de acuerdo con la verdad. No todo mundo se siente cómodo de escuchar las cosas como son. Lo que él decía era la verdad. Amén. Él hablaba con la palabra de Dios. Si vemos en el capítulo 7 hay todo un discurso que él le dio a la junta, ¿verdad? Donde fue llevado. Y ellos se enojaron muchísimo al escucharlo. Es decir, no necesariamente porque tú estés diciendo lo justo, lo correcto, la verdad. La gente va a estar de acuerdo contigo. Muchos van a estar en desacuerdo, precisamente porque tú estás en luz y ellos están en tinieblas. Y eso es, para el que está en tinieblas, es como una amenaza y es como un ataque a su propia conciencia, porque él no los estaba acusando necesariamente de nada. Exactamente. O sea, todo lo que Esteban estaba haciendo Sí. nos enseña cualidades, nos enseña virtudes, nos enseña forma de vivir de un hombre que hizo algo extraordinario. Claro. Porque es interesante de que después de Jesús, él fue el primero que murió por causa del evangelio. Claro, porque el hecho es de que cuando él empezó a dar frutos, se levantaron, lo atacaron. Y dice la Biblia más adelante, como leímos, que fue apedreado. Pero entre una cosa y la otra, Esteban tuvo la oportunidad de demostrar cualidades que hacen de él un hombre extraordinario. Amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y lo primero que encontramos es que Esteban era un hombre que se autocontrolaba. Así es. Fíjate que en el versículo que empezamos leyendo dice, pero Esteban, dices que ellos empezaron a enojarse contra ellos, empezaron a hacerlo de tal forma que crujían sus dientes, tenían expresiones fuertes de enojo. Sí, o sea, él. se sabía, se podía ver de que ellos estaban Enojados. sumamente enojados. Así Pero la es. Biblia dice, pero Esteban. Así es. Es como que si el texto estuviese diciendo, ¿sabes qué? Ellos están enojados, pero yo voy a reaccionar de otra forma. Así es. Así Es como que a mí no me importa de la forma que ustedes reaccionen. Así Yo es. sé mi postura Así y yo es. sé cómo tengo que reaccionar. Y eso Así demuestra un autocontrol. Así Porque es. muchas veces las personas se dejan influenciar de manera negativa Así para es. actuar como el otro quiera que tú actúes. Así es. Pero sin embargo, este Así es. hombre mantuvo su postura, Así se mantuvo fiel, se mantuvo controlado. Verás, ¿verdad? A sus propios valores. Y eso es importante que nosotros entendamos, de que ninguna circunstancia nos puede obligar a nosotros a actuar de manera contraria a lo que nosotros creemos y pensamos. Nunca se me va a olvidar lo que aprendimos de Stephen Covey, que él decía que entre el estímulo, ¿verdad? Y la reacción. Hay un pequeño espacio que le llamamos la voluntad. Nadie puede violar tu voluntad. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo, como ellos me están atacando sin razón, yo también los voy a atacar. Sin embargo, él, lo que vemos que hace de él un hombre de grandes virtudes es que él eligió mantenerse veraz a lo que creía. Y yo te digo, verdaderamente tienes tú ese dominio propio, esa fortaleza para mantenerte firme a tus convicciones a pesar de lo que sea que estás viviendo, porque es más fácil bajar que subir. Sí. Es más fácil reaccionar mal Así es. que reaccionar de una manera Así es. correcta. Entonces, Así es. Es que no debe importar, lo que nos estén pasando, lo que nos estén diciendo, de lo que nos estén acusando. Así Nosotros tenemos en nuestra mano la forma en que reaccionamos. Y mientras más conscientes estemos de que en nuestras manos está la decisión, nosotros tenemos la decisión de escoger cómo reaccionamos. Yo creo que más autocontrol tendremos. Así es. Así es. Sí, me gusta porque eso concuerda con lo que dice Proverbios capítulo 25 versículo 28. Dice, como ciudad sin defensa
y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Cierto? Es que tarde que temprano, cuando tú no sabes dominarte, vas a convertirte en un blanco del enemigo. Sí. Porque el enemigo sabe a dónde pullarte, a dónde hacerte que tú pierdas los estribos. Amén. Y vas a estar simplemente al desnudo de cualquier ataque. Serás una presa fácil del enemigo. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que la Biblia dice que a nosotros no se nos ha dado espíritu de temor, ¿verdad? Sino un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Tú tienes dominio propio. Fíjate como Dios, algunas veces nosotros decimos, que me dejé guiar, pero me dejé seducir o simplemente me dejé llevar de mis emociones. Pero el texto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios nos dio dominio propio. Dios nos dio dominio propio. Pero quiero volver al libro de Proverbios. Porque dice, como ciudad sin defensa y sin muralla. O sea, es que lo que pareciera que Salomón nos está diciendo que el autodominio nos protege. Así es. Porque él dice, es como ciudad sin defensa y sin muralla. O sea, el que no aprende a autocontrolarse, a dominarse, no tiene ninguna defensa. Así es. Y eso concuerda exactamente con lo que hizo Esteban. O sea, él escogió, pero Esteban escogió. O sea, él hizo una muralla alrededor de él. Decía, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar. Porque automáticamente nosotros cedamos a los punchazos que nos den los demás. Estamos jugando su juego. Así es. Y nos ponemos a la merced, ¿verdad?, de los demás. Y eso no es, tú eres más fuerte que eso. Tú tienes por medio del Espíritu de Dios dominio propio. Amén. No hay nada ni nadie que te pueda obligar a reaccionar como tú no quieres reaccionar. Amén. No hay forma y no hay manera. Dice la Biblia también en Proverbios 16:32. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hay gente que ha hecho y que ha logrado materialmente mucho, ¿verdad? Y por falta de dominio propio, lo pierden. Todo. Lo pierden todo. Entonces, mira el valor que la Biblia le da al dominio propio. Entonces, nosotros podemos aprender de Esteban que algo que lo hacía a él un hombre excepcional, un hombre diferente, era que tenía o tuvo la capacidad de autodominarse en medio de todo el oprobio que sufrió. Amén. Y sabes que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo yo puedo llegar a ese autocontrol? Sí. Y hay dos cosas. Uno es lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 7. O sea, nosotros tenemos que añadir. Precisamente por esto, esfuércese por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio. Es algo que nosotros vamos creciendo día a día. Vamos desarrollando. Es un proceso. Así que si tú en alguna oportunidad de tu vida tú has metido la pata, no te preocupes, es un proceso. Así es. Todos hemos metido la pata ahí. Así es. Todos hemos cedido en algún momento, pero entiende, es un proceso. Hay que añadirlo. Pero lo otro que me llama mucho la atención y que nosotros eso es lo que quiero resaltar, es que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Y por eso es la importancia de que nosotros como creyentes procuremos ser llenos. Es decir, cuando Pablo habla y dice, sed llenos del Espíritu Santo, está hablando de un continuo ceder. Que él lo compara como con un hombre que está ebrio. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos. ¿Qué hace el hombre que está embriagado? ¿Qué hace el alcohol en el organismo de un hombre o una mujer embriagada? Lo domina, el alcohol lo domina. Entonces él lo compara con el Espíritu Santo y dice, ustedes deberían de dejarse dominar por el Espíritu Santo, ceder. Cada vez que tú te sientas que vas a reaccionar de una manera iracunda, que vas a perder el control, cede al Espíritu Santo el espacio. No es de tontos, no es de, qué sé yo, bobos. El ceder
al Espíritu Santo y callarse en ciertos momentos. No, se necesita más valentía y más fortaleza interna para callar cuando estás airado que para hablar y vomitar todo lo que sientes. Es que se necesita más fortaleza por eso. Entonces, yo creo lo que dice Pablo, debemos de permitir que el Espíritu Santo nos domine. Amén. Y no la ira. Amén. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero fíjate lo que él dice después de eso. No hay ley que condene estas cosas. Así es. O sea, cuando nosotros nos autocontrolamos, cuando el Espíritu Santo produce eso en nosotros, ¿sabes qué? Entonces ninguna ley nos va a poder juzgar, ninguna ley nos va a poder condenar. Es que yo nunca he visto a nadie ser apedreado o perseguido por dominarse a sí mismo. No. Nunca he visto a nadie llegar a la cárcel por dominarse a sí mismo. Es decir, tantos beneficios que tiene el autodominio que nosotros deberíamos de permitir que el Espíritu Santo domine por medio de nosotros y cada vez fortalecernos en esa área de nuestras vidas. En un mundo donde la gente, por ejemplo, usa las redes sociales para desbocarse y decir un montón de cosas como que no hay prudencia, como que no hay la capacidad de dominar lo que pienso. Sí tenemos libertad de opinión, pero no quiere decir que yo voy a decir y voy a reaccionar a todo lo que me venga y todo lo que yo piense lo voy a decir. Es decir, hay que tener dominio propio. Y es lo contrario a lo que tú estabas diciendo. Hay muchas personas presas. Así es. Y muchas personas han perdido su vida por no autocontrolar. Así que te invito, amigo, te invito, hermano que nos estás escuchando, a procurar que el Espíritu Santo produzca en tu vida ese autocontrol, como Esteban. Pero Esteban, amén, marcó la diferencia. Entonces Esteban fue un hombre que por encima de todo se autocontrolaba. Así es. Pero lo segundo que vemos es de que él se enfocó en lo celestial. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, puso los ojos, es decir, cuando llegó el momento de ser apedreado, estaba aún lleno del Espíritu Santo. Fíjate, que no fue que la espiritualidad se le fue porque estaba sufriendo en carne propia lo que era servir a Dios y lo que era dar su vida por el Evangelio. Dice que puso los ojos en el cielo en el momento del dolor, en el momento en que estaba siendo apedreado, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Aleluya. Y es interesante porque el verbo en el original que se utiliza aquí es atenizo. Y la idea detrás de esto es de que conscientemente yo decido poner mi vista en una dirección que por lo general está por encima o me da un panorama más amplio de mi realidad. Así es. Fíjate de que él estaba en problemas en ese momento, pero él decidió fijar sus ojos en algo mayor, superior. En algo superior. Dice que él fijó sus ojos en el cielo, fijó sus ojos, y lo interesante de ahí es que al él fijar sus ojos en el cielo, dice que él vio la gloria del Señor. Muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios en las circunstancias que estamos, porque sencillamente nuestros ojos no están puestos donde deben de estar. Así es, y perdemos la oportunidad de ver la manifestación de Dios en el momento, ¿verdad?, que estamos viviendo, porque nuestro enfoque está errado. Fíjate que la Biblia lo dice. Si vamos nosotros a lo que dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41. Pareciera que es la misma idea en lo que es el verbo que se usa aquí cuando dice que él puso sus ojos. Es la misma idea cuando Jesús en Juan capítulo 11, versículo 41 al 44 dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesta
puesto el muerto, y Jesús, Sí. alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy. Es como Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Aquí lo que yo estoy viendo es muerte, Así es. pero yo voy a poner mis ojos Así en es. algo superior, Así es, en en algo alguien que superior. me puede dar es. soluciones. Así Yo voy a quitar mis ojos del lamento es. y yo voy Así a es. poner mis ojos en Dios. Es lo que decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi refugio? Mi socorro viene de Jehová, Amén. dice la Biblia. Entonces es sumamente importante, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, que nuestro enfoque no esté puesto en lo que nos está pasando. Quizás tú te estás preguntando dónde está Dios en todo esto. Mira al cielo y vas a ver su gloria, vas a ver que Dios sigue estando en el trono, vas a ver que Dios sigue estando en el asunto, vas a ver que Dios tiene el control. Amén. Pero el problema por el que no puedes verlo, por el que no podemos verlo, es porque nuestro enfoque está donde no debería de estar. Sí, yo le respondo a esas personas, le digo, cuando me pregunta, ¿dónde está Dios? Así Yo es. le pregunto, ¿dónde están tus ojos? Así es. Porque yo estoy Así seguro es. que si tus ojos estuviesen puestos Así es. en el cielo, Así tú es. verás la gloria de Dios, o tú verías a Dios. Así es. Porque dice que automáticamente Él alzó sus ojos, vio la gloria del Señor. ¿Sabe? Nosotros muchas veces ignoramos que nosotros nos alimentamos de lo que vemos. Así es. Si Así Él es. hubiese estado mirando Así es. la persecución, Así yo es. estoy seguro de que eso era lo que iba a arropar su vida, Así que no es. iba a poder ver la Así gloria de es. Dios, pero al Así él es. poder alzar sus ojos Así es. al cielo por encima de su circunstancia, Así es. él pudo alimentarse y Así es. ver a Dios mismo. Dice que vio, Así es. a Jesús sentado en el Amén. trono. Fíjate qué maravillosa visión Amén. tuvo él la capacidad de percibir, de Así ver es. en medio de su tribulación, por sencillamente escoger mirar al ¿Y cielo. sabes lo que me llama la atención? De que él lo estaba viendo. Sin embargo, no lo cayó. Él pudo verlo y compartir con aquellos que lo estaban agrediendo. Amén. Fíjate, eso habla del corazón de un hombre puro, de un hombre cuyo corazón verdaderamente le pertenece al Señor. Él no tenía por qué compartir lo que estaba viendo con ellos. Amén. Él no tenía por qué darle ese pedacito de cielo que él estaba experimentando, aunque ellos le estaban maltratando. Él compartió, y eso habla de que nosotros estamos en la capacidad de darle a la gente lo que Dios nos ha dado, lo que hemos experimentado en el Señor, aunque la gente nos trate mal, aunque nos apedreen, Amén. aunque nos atropellen. Amén. Fíjate, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba lleno, lo que él estaba viendo, lo estaba alimentando en ese momento, y de su boca no salía otra cosa sino gloria. Amén. Gloria, esperanza, Así es. una visión más amplia, Así porque Él es. les dijo, yo veo a Jesús en Así el es, trono. así es. O sea, Jesús, el que ustedes acaban de matar, Así es. Él está en el trono. ¿Y quién antes había testificado sobre algo así? Nadie. 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 O sea, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Así Dios. Y de lo que nosotros podamos ver, Así es. nosotros tenemos la responsabilidad Así es, de compartir. de compartirlo. Porque es. entonces la gente va a poder a conocer a Dios es. de otra forma Así es. por lo que nosotros estamos transmitiendo. Fíjate que me llama también mucho la atención que él tuvo que pasar por esa situación para poder experimentar lo que estaba experimentando. Amén. Entonces, muchas veces esas dificultades a las que nosotros les huimos, por las que nos quejamos, por las que lloramos, por las que decimos, Señor, ¿a dónde estás? Que no te veo. Esas son las circunstancias que nos llevan a ver a Dios, De una manera gloriosa. que nos llevan a experimentar cosas que de manera común y corriente no las hubiésemos podido experimentar. Amén. Y como dije, me llama mucho la atención de que él a sus agresores no les negó lo que él estaba viendo. Amén. Y yo te digo en este día, si estás siendo agredido en tu casa, donde sea, por tu fe, por las razones que sea, no le niegues a la gente lo que Dios te ha dado para compartir.
Amén. No le niegues. Amén. Y no rehúses a pasar lo que estás viviendo, porque aunque duela, nosotros no somos masoquistas, obviamente, no queremos estar pasando por dificultades, pero si estás pasando por ellas, alza tus ojos para que puedas ver a Dios. Dios está allí. Por medio de esas dificultades, Dios se va a mostrar a ti de una manera que tú nunca antes lo has podido experimentar o ver. Y el escritor de los Hebreos nos manda Sí. a poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador Amén. de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. O sea, tenemos que obedecer a poner los ojos en Jesús, porque Jesús está en los cielos. Amén. Y eso concuerda con lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Aquí vemos claramente de que nosotros que queremos ser hombres extraordinarios, que Dios nos ha llamado a ser hombres extraordinarios, debemos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en Dios, para recibir revelación, para recibir fortaleza, para recibir algo nuevo del Señor. Y tenemos que hacerlo con conciencia. Él escogió mirar al cielo. Amén. Nosotros también tenemos que escoger mirar las cosas de arriba. Amén. Lo último que podemos ver allí es que en el momento en que estaba siendo apedreado, dice que él se arrodilla, ¿verdad? Y le dice al Señor, le dice al Padre, ¿verdad? No le tomes o no les tomes en cuenta Amén. el pecado o lo que estaban haciendo, ¿verdad? En contra de él. ¿Qué nos dice esto? Que un hombre extraordinario es aquel que también sabe perdonar. Amén. Y es algo tan interesante porque él dice que se puso de rodillas y puesto de rodillas, él clamó a gran voz, Amén. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amén. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sabes? Muchas veces yo veo que no estamos dispuestos a perdonar. Así es. O sea, una persona nos pisa un pie, no estamos dispuestos a perdonar. Una persona nos ofende, no estamos dispuestos a perdonar. Sin embargo, cuando nosotros analizamos dos textos esenciales, primero, la oración. Así es. Dice que la oración que nosotros debemos pedir a Dios perdón de la misma forma que nosotros perdonamos. Así es. Dice, perdona mis ofensas, así como nosotros perdonamos quienes nos ofenden. Entonces, fíjate que nosotros esperamos de que Dios nos perdone, Así es. pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Así El es. otro texto es cuando le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mis hermanos? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Así es. O sea, queremos perdón, Así es. pero no estamos dispuestos a dar perdón. Fíjate que a este hombre lo estaban matando. Así es. Lo estaban oprimiendo, le estaban Así es. enojado, lo Así habían es. expresado, pero Así este hombre, por encima de todo eso, Así dijo, es. ¿sabes qué? Yo decido perdonar. Fíjate que aún en su muerte su preocupación no estaba centrada en sí mismo, sino en el bienestar aún de sus enemigos. Amén. Él no pensó en su situación, sino que pensó en que necesitaba, ¿verdad?, pedir a Dios por ellos aún. ¡Wow! Eso es algo sorprendente porque ¿cuál de nosotros, honestamente hablando, estaría dispuesto a pedir perdón por aquellos que en ese mismo momento te estén maltratando, matando? Es algo que uno no ve con mucha frecuencia. Sin embargo, es propio de nuestro llamado poder tener la capacidad de perdonar, de pasar por encima lo propio, no importando lo que sea. Vemos también que él al orar manifestó que no era
Es decir, que no estaba orando al Padre más que por otra cosa que no fuese perdón. No pidió venganza. No. No pidió venganza. Y esta oración es muy parecida a la misma que hizo el maestro en Lucas, en el capítulo 23, versículo 34, cuando decía, ¿verdad? Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Así mismo. Así mismo. Es lo mismo que dice Efesios capítulo 4, Así versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con Así otros, es. misericordiosos, perdonaos unos a otros, Así es. como Dios también os perdonó Amén. a vosotros en Cristo. Amén. Dios nos llama Amén. a perdonar. Amén. Dios nos llama a nosotros poder soltar a esas personas que de una y otra manera nos han dañado, que nos han perseguido, que nos han Así es. difamado. Así Dios es. nos llama a otorgar ese favor incondicional. Así es lo mismo también que vemos aquí en Lucas, como dije. Él está diciendo en otras palabras, Señor, perdona, es decir, evita, pasa por alto la aflicción o el daño que ellos verdaderamente merecen, la paga o la retribución que merecen por el daño que nos están haciendo, porque ese es el perdón. Fíjate, nosotros necesitamos más gente en la grey del Señor, más creyentes verdaderos que estén dispuestos a sentir las piedras, a sentir el dolor, ¿sabes qué? Y a pararse de allí, y como hizo Pablo en Listra, sacudirse el polvo ¿verdad? Y volver a la ciudad. Amén. Y seguir sirviendo a la gente. Porque amén. Fíjate, ¿cuánta gente no deja la iglesia porque le atropellaron, porque no le saludaron, porque no se le hicieron quizás cosas que deseaban, un favor que alguien debió de haberle hecho, no le hizo, no regresan? Sin embargo, como dijo un famoso predicador por allí, ¿cuántas cosas no le hace el mundo a la gente y la gente no se va del mundo, pero sí se va de la iglesia? Es decir, no tenemos la capacidad muchas veces de perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Necesitamos más gente que esté dispuesta a perdonar de la misma manera que ha sido perdonada. La última característica de un hombre extraordinario como lo fue Esteban es que tuvo la capacidad de perdonar. Amén. Nosotros queremos cerrar este momento retándoles, pero no retándoles de una manera tediosa, sino más estimulándoles. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Sabes qué? Si tienes una persona que te ha hecho daño, ora por ellos. Bendícele. Y tú verás como Dios te va a sanar primeramente. Pero como Dios va a obrar a favor a favor tuyo, a favor de esa persona. Y tú verás la justicia de Dios. Si queremos ser mujeres y hombres extraordinarios, debemos perdonar. Debemos estar dispuestos a poner nuestros ojos en las cosas celestiales, en las cosas por encima de nuestra circunstancia. Pero también tenemos que estar dispuestos a autocontrolarnos. Así que eso aprendimos de Esteban y espero que esto te haya dado un impulso para seguir adelante haciendo el camino para convertirte en una persona extraordinaria. Así que vamos a abrir el espacio ahora a preguntas. Si tienes alguna pregunta en base a lo que hemos estado hablando o en base a otra cosa, por favor, déjala saber. Aquí vamos a empezar a contestar preguntas. Ya tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿consideran que el enfoque hacia las cosas celestiales se pierde por nosotros mismos o hay un plan maligno para desenfocarnos de las cosas celestiales? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que es algo, es un poco de las dos. De las dos. Sí. Sí, el enemigo
quiere desenfocarnos. Claro. Porque una persona desenfocada no tiene una orientación clara y expresa fácil. Así es. Es plan del enemigo. Así es. Pero nosotros decidimos dejarnos desenfocar. Así es. O sea, tú decides si tú cedes a ese plan o no. Así es. Si tú entiendes de que si te enfocas, tú vas a poder concentrar todas tus energías en cumplir aquello que Dios quiere que tú hagas. Entonces, no va a importar lo que el enemigo te ponga enfrente. Tú te vas a mantener enfocado y tú verás los resultados de una o de otra forma. Sí, recuerda que la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por algo la Biblia lo dice. Cada vez que te sientas que estás perdiendo el enfoque, recuerda, no es por nada que el Señor nos manda a memorizar, a recordar su palabra, a meditar en ella. Hay textos que son vitales y este es uno de esos textos. Recuerda lo que dice la Escritura y cada vez que te sientas que estás fuera de centro, que estás desenfocado, haz lo que dice este texto. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Y vas a ver cómo vas a mantener el enfoque. Amén. Dice que alguien pregunta, la falta de perdón, ¿qué causas trae en mi vida personal y espiritual? Buena pregunta. Buena pregunta. Vemos que la falta de perdón tiene sus consecuencias en muchas áreas y la gente a veces no lo entiende. Hay personas que sufren de enfermedades físicas, precisamente por la falta de perdón, es decir, puede afectar muchas áreas de nuestras vidas, pero lo que vemos muy marcadamente, que la Biblia misma nos habla sobre eso, es que la falta de perdón provoca que nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Porque si nosotros no perdonamos como hemos sido perdonados, no podemos pretender que Dios nos perdone a nosotros. Entonces dejamos de alcanzar esa gracia. Y de manera también, como consecuencia de lo mismo, dice que nuestras oraciones, por lo tanto, no son, pues, contestadas. Y es algo que cuando nosotros no perdonamos, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Así es. O sea, fíjate que la otra persona inclusive ha seguido su vida. Claro. Pero nosotros mismos, es como nosotros ponernos cadenas alrededor de nosotros mismos. Y pensar que le estamos haciendo daño al otro. O sea, el no perdonar sencillamente nos hace daño a nosotros mismos. Entonces, yo te estimulo a que no te dejes, no te hagas daño a ti mismo. O sea, perdona, avanza, sigue para adelante, porque Dios no puede fluir a través de una persona con dolor. Yo creo que Dios lo primero que hace es sanar nuestros corazones para entonces usarnos de una o de otra manera, porque si en nuestro corazón es lo que hay es odio, rencor, dice la Biblia que de la abundancia de nuestros corazones damos, hablamos. O sea, que si lo que está en nuestro corazón es odio y rencor, ¿qué es lo que vamos a hablar? Claro, eso es lo que odio y rencor. Tú ves que nuestro humor cambia, la forma en que reaccionamos, de nada explotamos, somos impacientes, dice por ahí que todo nos hiede y nada nos huele. O sea, vamos a vivir siempre irritados. ¿Por qué? Porque no tenemos paz interna. Amén. Así que debes perdonar. La última pregunta, por ya cuestiones de tiempo, dice que si debemos orar por ese control, por ese dominio propio en todos los sentidos, incluyendo para hablar. Fíjese, yo creo fielmente que la oración del justo puede mucho, la Biblia lo dice. Mas, sin embargo, nosotros muchas veces nos olvidamos de que aun cuando yo oro, hay una parte que me corresponde a mí hacer. Sí, el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos. Sí, ya dentro del ramillete, ¿verdad? De lo que llamamos el fruto del Espíritu está el dominio propio y nosotros lo tenemos. Pero fíjese que
para que ese dominio propio se active en nosotros, nosotros tenemos que ceder nuestra voluntad. Hay algo que yo tengo que hacer. Entonces sí es importante orar, pero también es importante cerrar la boca cuando la tengo que cerrar. Eso te iba a decir. Sí, yo tengo que cerrar la boca. No es una cuestión de oración, aunque la oración ayude. Claro. Pero es una cuestión de morderse la lengua. Así es. O sea, ¿qué debes hacer? Morderte la lengua. Sí. No todo se dice. No todo se dice. Es decir, nosotros tenemos usamos una escritura como pretexto. Yo digo la verdad porque por la verdad dicen murió ahí, Cristo. La gente dice eso. Por eso para excusa, para excusa. nosotros sencillamente desahogarnos y vomitar a las personas. Y no es Yo correcto. creo que la Biblia dice que tenemos que ser pronto para escuchar y tardo para hablar. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que pensar las cosas. Y cada vez que te veas en una situación embarazosa, pregúntate o pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo tú reaccionarías? Amén. O sea, piénsalo 2 minutos más. Así es. Nadie te está apresurando para que tú reacciones en el momento. Piénsalo. Así es. Y medita. Y ahí busca en la palabra de Dios cómo Jesús podría reaccionar en tu caso. Amén. Y eso te va a dar una idea. También dice la Biblia de que en todo lo justo, todo lo amable, en estas cosas debemos de pensar. Así es. Entonces, cada vez que te venga un pensamiento de ira, de enojo, pásalo por el colador, por el filtro, si es bueno, es justo, etcétera, etcétera. Entonces te darás cuenta de que lo que estabas pensando, la forma que habías escogido para reaccionar, quizás no es la mejor. Y hay veces que ni siquiera es necesario responder. Hay que saber callar también. No a todos se responde. Exactamente. Amén. Bueno, de verdad, encarecidamente, si hay alguna pregunta, alguna cosa que nosotros no hemos podido contestar en esta noche, por favor, mándanos el mensaje. Vamos de todas maneras, aunque sea fuera de línea, tratar de contestar tus interrogantes, porque estamos aquí para bendecirte. Queremos agradecerte por tu tiempo en esta noche y queremos invitarte a que nuevamente nos sintonices este viernes a las 7:30. Vamos a estar orando personalmente por tus peticiones y por tus necesidades, y el domingo 2 de la tarde tendremos nuestro servicio acostumbrado. Y estaremos lanzando nuestra nueva serie. Así que yo es. estoy entusiasmadísimo, como dicen por ahí. Estoy entusiasmado de esta nueva serie que hemos titulado Estructura, Fundamento Firme. Así que vamos a estar hablando sobre estructura, sobre todo lo que tiene que ver con el fundamento de tu familia, de tu empresa, de tu ministerio, de tú como persona. Así que no te lo pierdas. Este domingo vamos a estar hablando de estructura, fundamento firme. Y queremos darte una primicia. Dentro de unas cuantas semanas vamos a estar teniendo en línea un tiempo solo para las mujeres. Así que prepárate, porque traemos una palabra de Dios para edificación de tu vida, de tus hijas, de toda tu familia. Pronto vamos a estar anunciando las fechas en que nos vamos a estar reuniendo, pero yo te espero allí. Pero di el anuncio completo, entonces. Y los hombres también, no se van a quedar los hombres, así que los hombres también van a estar teniendo su tiempo, y los jóvenes estarán también teniendo su servicio en línea. 3 actividades importantes que vamos a estar introduciendo. Es una actividad de jóvenes, está planeada ya. Va a ser algo dirigido por los jóvenes y para los jóvenes. Vamos a tener pues una conferencia para mujeres y vamos a tener una conferencia para hombres. Así que no te lo pierdas. Síguenos por favor en nuestras redes sociales y te vamos a estar manteniendo al tanto de todo lo que nosotros pues tenemos guardado para compartirlo contigo. Amén. ¿Qué tal si oramos y así terminamos en esta noche? Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada persona que escuchó esta palabra hoy. Declaramos que no retornará vacía.
Declaramos En el nombre que de muchos, que todos aquellos que han escuchado esta palabra y la Sí, escucharán durante Señor. la semana, Señor, van a poder encontrar las herramientas Sí, necesarias para brillar en medio de las tinieblas, En el para nombre de ser Jesús. personas extraordinarias, porque tú nos has llamado, Sí, Señor, Señor. a marcar la diferencia, En el a ser nombre de aquellos, Jesús. oh Señor, que conmueven el mundo. En el Declaro nombre de una Jesús. semana bendecida sobre tu vida, sobre tu casa. Amén. Que el Señor te llene de su paz Sí, y de su Señor. amor. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Un fuerte Amén. abrazo. Recuerda, tú eres una persona extraordinaria. Amén. Así que vamos a hacer cosas extraordinarias. Dios te bendiga y hasta la próxima.